Nunca olvidaré la sensación exacta de aquella tarde en que me temblaban las manos y el vino se me derramaba sobre el vestido mientras fingía que nada pasaba. Javier estaba frente a mí, sentado en silencio, mirándome con esa calma que solo antecede a una catástrofe. La gente alrededor seguía comiendo, hablando, riendo, como si el mundo no se acabara en nuestra mesa del restaurante. Él no me había dicho nada aún, pero sabía. Lo supe por la forma en que no apartaba la vista de mis ojos, por cómo jugaba con el borde de la servilleta como quien contiene un terremoto. Y mientras el camarero preguntaba si queríamos postre, yo solo pensaba en cómo diablos habíamos llegado hasta ese punto sin darnos cuenta. No te imaginas la tensión de fingir normalidad cuando sabes que el suelo está a punto de abrirse bajo tus pies. Sonreí, bebí otro sorbo y dije que prefería café. Javier no contestó, pero se inclinó hacia adelante y susurró algo que me atravesó como un cuchillo. ¿Te ha gustado tu viaje a Granada, Clara? Así, con voz baja, tranquila, sin levantar la mirada del plato. No hubo gritos, no hubo amenazas. Solo una frase, pero con ella me lo arrebató todo. Porque ese viaje, el que supuestamente era un congreso de arquitectura, había sido cualquier cosa menos profesional. En ese instante supe que lo sabía todo, o al menos lo suficiente. No me preguntes cómo lo descubrió, no aún, eso vendrá después. Lo importante es ese momento, la certeza en su mirada y mi incapacidad para respirar. Sentí que todo lo que había construido en los últimos meses se derrumbaba dentro de mí, que la mujer que fingía ser ya no existía. Y sin embargo, no lloré. Me quedé quieta, helada, con una dignidad absurda que no me correspondía, como si todavía tuviera algo que proteger. La historia no empezó ese día, claro, pero fue ahí donde se encendió el incendio. Lo curioso es que, si retrocedo unos meses, no hubo ninguna gran crisis, ningún detonante violento. Fue más bien un goteo lento, invisible. Todo comenzó cuando el deseo se volvió recuerdo y la rutina se instaló sin pedir permiso. No sé en qué momento exacto pasé de mirar a Javier con ternura a mirarlo con indiferencia, pero un día me di cuenta de que ya no lo escuchaba. Hablaba y yo asentía, sonriendo por inercia, pensando en otra cosa, en otro lugar, en otra persona. Esa otra persona fue Adrián. Lo conocí en una exposición de diseño en Madrid, una noche cualquiera en la que no tenía ganas de ir a nada. Fui por compromiso, de esas veces que solo quieres cumplir con el trabajo y volver a casa. Él se me acercó sin rodeos, con un tipo de confianza que al principio me molestó, pero luego me desarmó. No era solo guapo, era de esos hombres que te miran como si entendieran lo que no dices. No buscaba nada, o al menos eso me repetí las primeras semanas, pero empecé a contestar sus mensajes, a buscar excusas para coincidir, a sentirme viva de una manera que hacía años no sentía. Al principio todo fue mental. Las conversaciones, las miradas, los silencios. Esa tensión que no necesita palabras. Me decía a mí misma que no pasaba nada, que solo me gustaba la atención, que todos lo hacen, que no era tan grave. Pero lo era. Porque cada vez que me quedaba a solas con él, el mundo entero desaparecía. Adrián tenía esa energía peligrosa de quien no necesita prometerte nada para que lo quieras todo. Y yo, que había sido siempre tan racional, tan correcta, tan fiel a mis principios, me descubrí inventando motivos para verlo. Un café que se alargaba, un proyecto que requería revisión, una cena de equipo que acababa con nosotros dos en una esquina hablando de la vida. No quiero mentirte, me resistí durante un tiempo. De verdad lo intenté. Pero hubo una noche en que la lógica ya no importó. Había llovido todo el día y yo estaba agotada, harta del ruido de casa, de las conversaciones sin alma, de fingir que todo estaba bien. Adrián me escribió, estoy cerca, ¿quieres que te acompañe un rato? Y dije que sí. Ni siquiera lo pensé. Cuando subió a casa, todo fue rápido, como si el cuerpo llevara meses decidiendo por mí. Lo miré, me miró, y entendí que ese era el punto sin retorno. Después de aquello, nada fue igual. Ni el aire, ni las mañanas, ni Javier. La culpa convivía con la euforia, y cada día sentía que me partía en dos. Por las mañanas era la esposa que preparaba café y sonreía en la cocina. Por las tardes era una mujer que cruzaba la ciudad solo para sentir que aún tenía pulso. Era una doble vida perfecta hasta que dejó de serlo. Porque todo lo que parece controlado, tarde o temprano se desborda. Javier empezó a sospechar, claro, pero no de la forma en que la gente se imagina. No me revisaba el móvil, no hacía preguntas.
simplemente me observaba. Cambió su manera de estar. Empezó a llegar antes del trabajo, a proponer planes improvisados, a interesarse por detalles que antes le daban igual. Y yo, en vez de sentirme aliviada, me irritaba. Era como si su cariño llegara tarde, como si solo me abrazara porque ya intuía que me estaba yendo. Hubo una noche, justo una semana antes de aquella cena en el restaurante, en que me miró y me dijo: últimamente estás distinta, Clara. No sé si estás feliz o si te has ido sin moverte. Y yo, en lugar de abrazarlo, le solté una frase que todavía me duele repetir: no todo gira a tu alrededor, Javier. Lo maté un poco ese día sin darme cuenta. Lo que vino después fue inevitable. Cada mentira pesa, cada excusa deja huella. Adrián empezó a impacientarse, Javier empezó a observar más, y yo me quedé atrapada entre los dos, sin saber ya quién era ni qué quería. Hasta que llegó esa cena. Esa tarde de vino derramado, de silencio absoluto, de un marido que ya no necesitaba pruebas para entender que su mujer no era la misma. ¿Y cuando pronunció esa frase: ¿te ha gustado tu viaje a Granada, Clara? Entendí que el castillo se había derrumbado. No hizo falta que dijera más. Lo supo todo sin buscarlo. No sé si alguien se lo contó o si simplemente lo dedujo, pero la mirada que me lanzó era la de un hombre que ha perdido a su mujer aunque todavía esté frente a él. Esa fue la primera vez que tuve miedo de mí misma. Cuando todo se destapó, no fue por descuido ni por torpeza. Javier no me descubrió revisando mensajes ni siguiendo pistas absurdas. Fue más sutil, más inteligente, y precisamente por eso me destrozó. Todo empezó con un correo electrónico que no era para mí, pero terminó siendo el principio del fin. En el estudio donde trabajaba se organizó una presentación interna de proyectos, y Adrián, con esa falta de prudencia que siempre lo caracterizó, envió por error a toda la plantilla una invitación privada que incluía una carpeta compartida. Nadie se dio cuenta del detalle, nadie salvo Javier. Él, por alguna razón que aún no entiendo, revisó aquel correo en mi portátil una tarde que yo había dejado abierto mientras preparaba la cena. No buscaba nada, simplemente estaba leyendo las noticias, y al ver mi pantalla iluminada se topó con la notificación de aquel correo. Lo abrió sin malicia, según me contaría después, solo porque el asunto decía Proyecto Granada presentación conjunta. Granada, precisamente el lugar donde yo había dicho que iba por trabajo. Javier no era desconfiado, nunca lo fue. Pero el archivo contenía algo más que planos. Había fotografías de las visitas que Adrián y yo hicimos para justificar el supuesto proyecto, hoteles, interiores, paisajes, pero también alguna imagen donde aparecíamos los dos, muy juntos, demasiado para ser simples colegas. No eran fotos comprometedoras, no había nada físico, pero bastaban para encender la alarma. Lo que lo hizo sospechar no fue una imagen en particular, sino el tono de las notas compartidas, frases entre líneas, pequeños comentarios de confianza que solo se entienden cuando sabes que hay algo más detrás. Esa noche no me dijo nada. Cenamos como siempre, hablamos de trivialidades, y al acostarnos, me abrazó con una ternura que me desconcertó. Lo sentí distinto, pero no supe leerlo. En realidad, ya lo sabía todo y estaba preparando su forma de actuar. Al día siguiente, mientras yo trabajaba, él pidió a un amigo suyo, informático, que le ayudara a revisar la ruta de los correos y las fechas de los envíos. No para espiarme, sino para entender cuánto tiempo llevaba aquello ocurriendo. No le costó mucho atar cabos. Supo que aquel viaje de Granada no había sido único, que había otros desplazamientos disfrazados de trabajo, que los horarios de mis llamadas y mis correos no cuadraban. Todo encajaba. Yo, ajena a todo, seguía con mi rutina como si nada. Incluso esa misma tarde quedé con Adrián en su estudio, y hablamos de lo que pasaría si todo salía mal. Él tenía una forma muy ligera de ver las cosas. Decía que no debíamos sentir culpa, que la vida era corta y que lo nuestro no tenía por qué esconderse para siempre. Pero en el fondo, ambos sabíamos que no era cierto. Yo nunca habría dejado a Javier. No por amor, sino por miedo, por costumbre, por no tener el valor de enfrentar las consecuencias. Y ese miedo fue el que me hizo no ver las señales. Javier empezó a observarme sin hacerlo evidente. Me dejaba hablar, me preguntaba cosas simples, y tomaba nota mental de cada contradicción. Me hizo creer que todo estaba bien. Incluso propuso hacer un viaje juntos, una escapada de fin de semana. Pensé que era su manera de reconectar y accedí sin pensarlo.
Lo que no sabía era que lo tenía todo planeado. La escapada era a Granada. Cuando me lo dijo, me quedé helada. Intenté fingir naturalidad, pero se me notó. Él lo vio. Me sonrió y dijo algo que me descolocó completamente. Hace tiempo que quiero conocer esa ciudad de la que tanto hablas. El viaje fue una trampa silenciosa. No una trampa cruel, sino quirúrgica. Llegamos un viernes por la tarde y el trayecto fue casi mudo. Yo intentaba forzar conversaciones sobre cualquier tema, pero Javier respondía con frases cortas, exactas, sin reproches ni interés. Parecía ausente, pero en realidad estaba observando todo, cada gesto, cada palabra. Al llegar al hotel, pidió expresamente alojarnos en el mismo establecimiento donde Adrián y yo habíamos estado meses atrás. Cuando vi el nombre en la fachada, sentí que el aire me abandonaba. No supe qué decir. Fingí sorpresa, pero él no se molestó en seguirme el juego. Solo dijo, tiene buenas valoraciones, ¿no? Su tono era neutro, casi amable, pero la ironía flotaba en el aire como un veneno invisible. Durante la cena en el restaurante del hotel, no aguanté más y le pregunté directamente por qué había elegido ese lugar. Me miró sin apartar la vista y contestó con una frialdad que nunca le había escuchado, porque me gusta conocer los sitios donde mi mujer ha sido feliz. No gritó, no golpeó la mesa, no me insultó. Fue peor. Su calma me destruyó más que cualquier escena de celos. Intenté negarlo, inventar una explicación, pero no había margen. Me di cuenta de que no buscaba respuestas, ya las tenía. Lo que quería era verme admitirlo. Después de esa cena no dormimos. Nos quedamos despiertos toda la noche en la habitación. No hablamos mucho, pero el silencio era tan denso que dolía. Javier se levantó en mitad de la madrugada, abrió el minibar, sacó una botella pequeña de whisky y se sirvió un vaso. Me miró y dijo, nunca pensé que tendría que conocer esta parte de ti a través de un archivo compartido. Fue la única vez que mencionó las pruebas. Yo no pregunté cómo las consiguió. No tenía sentido fingir. Me limité a escucharlo mientras se desahogaba con una serenidad que me daba miedo. Lo que más me impactó fue que no buscara explicaciones. No me pidió detalles, no quiso saber si lo amaba, si lo nuestro había sido algo físico o no. Solo dijo, llevas meses en otro lugar, y lo peor no es que te hayas ido, sino que te he dejado marchar sin notarlo. Esa frase me aplastó. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo encerrada en mi propio vacío que no vi el suyo. A la mañana siguiente regresamos a Madrid sin hablar. No hubo discusiones en el coche ni recriminaciones. Llegamos a casa y, por primera vez, Javier no me esperó para entrar. Subió las escaleras, se metió en el dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, mirando mis propias manos, intentando entender en qué momento exacto crucé la línea sin poder volver atrás. Los días siguientes fueron una especie de suspensión. Vivíamos en la misma casa, pero como extraños. Compartíamos espacio, pero no tiempo. Yo intentaba fingir normalidad, pero él ya no me miraba igual. Había algo roto en su expresión, una decepción contenida que no necesitaba palabras. Cuando hablábamos, lo hacíamos con educación, con una distancia que me resultaba insoportable. Una noche me pidió que no lo despertara si llegaba tarde, que necesitaba descansar. Ese detalle, tan simple, fue lo que me confirmó que había empezado a alejarse de verdad. Unos días después, mientras estaba en la ducha, escuché cómo abría el armario del dormitorio y sacaba una maleta. Me vestí rápido, salí al pasillo y lo vi doblando camisas, metiendo documentos, todo con una calma absoluta. Le pregunté a dónde iba, y me contestó, a casa de mi hermana unos días. No discutí. No intenté detenerlo. Me quedé apoyada en la puerta, viendo cómo cerraba la cremallera y salía sin mirar atrás. Ni un reproche, ni un portazo. Solo un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche no dormí. Abrí la carpeta de los correos que él había visto y revisé cada archivo, cada línea, cada foto. No lo hacía por nostalgia, sino por entender cómo algo tan pequeño había destruido tanto. No había grandes confesiones. No había promesas eternas. Solo gestos, frases, miradas. Lo suficiente para borrar 10 años de matrimonio. Me di cuenta de que no era lo que había hecho, sino lo que había dejado morir. Javier había descubierto no una infidelidad, sino mi abandono, mi desinterés,
mi huida lenta disfrazada de rutina. Los días siguientes fueron insoportables. Cada rincón de la casa tenía algo de él, su taza, su reloj en la mesilla, el sonido de las llaves que ya no estaban. Intenté llamarlo, pero no respondió. Le escribí un mensaje que borré antes de enviarlo. No sabía qué decirle. ¿Cómo se pide perdón cuando el daño no se puede revertir? Cuando por fin volvió, una semana después, su presencia fue distinta. No era el mismo hombre que se había ido. Tenía la mirada fría, decidida, y su voz sonaba controlada. Me dijo que había estado pensando, que necesitaba aclarar las cosas, pero que antes de hacerlo necesitaba que yo fuera sincera. Quiero escucharlo de ti, dijo. Y esa fue la primera vez que admití todo. Sin adornos, sin excusas, sin dramatismos. Solo la verdad. Lo escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió y dijo, gracias por no mentir más. Luego se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta. Me quedé sola en el salón, con la sensación de que acababa de perder algo que no iba a recuperar nunca. Así fue como lo descubrió, sin escándalos, sin teléfonos, sin testigos. Solo con inteligencia, calma y una precisión quirúrgica que todavía me estremece cuando la recuerdo. Porque la verdad, cuando llega, no necesita gritar. Simplemente se instala, destruye lo que toca y deja un silencio del que ya no se vuelve. El día de la confrontación fue un martes cualquiera, pero lo recuerdo con una claridad insoportable. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, cortando verduras sin ganas, con esa sensación de que todo lo que hacía carecía ya de sentido. Lo escuché dejar las llaves sobre la encimera del recibidor y supe que algo iba a pasar. No era una intuición romántica ni un presentimiento, era una certeza lógica. Había pasado una semana desde que admití todo, y hasta ese momento él no había querido hablar más. Habíamos convivido en un silencio calculado, lleno de frases prácticas y miradas que evitaban encontrarse. Pero ese martes su forma de moverse, el modo en que cerró la puerta del salón y se apoyó en el marco, me hicieron entender que había llegado el momento. Dejó la chaqueta sobre la silla, se sirvió un vaso de agua y me miró fijamente. No había rabia en su expresión, solo una determinación fría. Dijo sin rodeos, tenemos que hablar, y quiero que no me interrumpas hasta que termine. Asentí sin decir nada, y él comenzó. Me dijo que había repasado una y otra vez todo lo que había pasado, que intentó encontrar una explicación, algo que justificara mi conducta. Dijo que había pensado si tal vez él había descuidado la relación, si había algo que no vio a tiempo. Pero luego se dio cuenta de que lo nuestro se había roto por una razón más simple, porque yo había dejado de elegirlo. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. No gritaba, no exigía, solo exponía hechos, como si estuviera enumerando las causas de una avería. Me contó que durante los primeros días después del descubrimiento había sentido rabia, no tanto por la traición física, sino por la mentira sostenida. Que le dolía pensar en las cenas en las que yo sonreía mientras planeaba otra vida, en las mañanas en las que lo besaba antes de irme a encontrarme con otro hombre. Decía que no entendía cómo había sido capaz de mirar a los ojos a alguien y seguir actuando como si nada. Yo lo escuchaba sin defenderme, con la garganta cerrada, consciente de que cualquier palabra sería inútil. Cuando hizo una pausa, intenté hablar, pero me detuvo con un gesto de la mano. No quiero que te justifiques, Clara. Solo quiero entender qué sentías mientras todo esto pasaba. Si había amor en algún momento o si simplemente te aburriste. Respiré hondo y contesté con voz baja que no había sido por aburrimiento, que no había un motivo concreto, que fue algo que se me fue de las manos. Le dije que me sentía vacía, que necesitaba sentir algo distinto, que lo nuestro se había vuelto monótono y que me dejé llevar por la sensación de ser deseada otra vez. Mientras hablaba, veía como él contenía una mueca, una mezcla de tristeza y desprecio. Respondió sin elevar la voz, no necesitabas sentirte viva, necesitabas atención, y en lugar de pedírmela, decidiste buscarla fuera. No me diste la oportunidad de cambiar nada. Intenté replicar, le dije que durante meses había notado distancia, que yo también me sentía sola, que parecía que él vivía en automático. Me miró con frialdad y contestó, claro que estaba en automático, confiaba en ti, y cuando uno confía, se relaja. No pensé que tenía que protegerme de mi propia esposa. La crudeza de esa frase me dejó sin aire. Me temblaban las manos sobre la mesa y él seguía hablando con precisión quirúrgica, sin perder la calma.
Dijo que había pasado las noches repasando cada detalle de los últimos meses, los días en los que yo decía tener reuniones, los fines de semana que inventaba excusas para salir sola. Todo tenía sentido, Clara. Cada pequeña mentira encajó. Me he pasado días enteros intentando recordar cuando dejé de reconocerte. Me pidió que le contara cómo había empezado todo, y lo hice. No por valentía, sino porque no tenía energía para seguir ocultando nada. Le hablé de la exposición, de Adrián, de cómo las cosas fueron creciendo hasta que ya no pude detenerlo. No adorné nada. Javier me escuchó con una expresión vacía, sin lágrimas ni gestos de dolor, como si necesitara grabarse cada palabra para no olvidarla. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo, no sé si te das cuenta, pero cada vez que hablas de él te cambia la cara. Te suavizas. Y eso me confirma que no fue un error impulsivo, fue una decisión consciente. Intenté decir que no era así, que las cosas se descontrolaron, pero me interrumpió, no me tomes por tonto. Nadie se descontrola tanto tiempo. No fueron días, fueron meses. Cada encuentro, cada mensaje, cada excusa requería planificación. No fue una caída, fue una ruta que fuiste trazando paso a paso. Me dolió que tuviera razón. No había sido un arrebato. Había sido una secuencia de pequeñas elecciones que me condujeron hasta ahí. La conversación se volvió más directa. Me preguntó si había dormido con él, y respondí que sí. No traté de justificarlo ni adornarlo, solo lo confirmé. Javier cerró los ojos unos segundos, apretó la mandíbula y se quedó en silencio. Pensé que iba a estallar, pero no lo hizo. Se limitó a sentir despacio y dijo, al menos no tengo que imaginarlo. Esa frase me heló. En ese momento comprendí que su serenidad era más peligrosa que cualquier estallido. La rabia se disipa con el tiempo, pero el desprecio permanece. Después de unos minutos, me preguntó si seguía viéndolo. Le dije que no, que había terminado todo en cuanto él se enteró. No me creyó al principio, y con razón. Le mostré los mensajes, los borré delante de él, y aún así no reaccionó. Solo dijo, no lo haces por mí, lo haces para limpiar tu conciencia. Tenía razón otra vez. No lo hacía por recuperar nada, sino porque no soportaba seguir viendo en su cara el daño que había causado. La conversación duró más de 2 horas. Hablamos de cosas prácticas, la casa, las cuentas, los planes que teníamos. Pero cada palabra estaba cargada de un peso que hacía imposible cualquier futuro. En un momento me preguntó si había pensado en dejarlo antes de que él se enterara. Le dije que sí, pero que no tuve el valor. Se rió, pero no con humor. Fue una risa seca, amarga, que se quedó flotando en el aire. O sea que preferiste vivir una farsa antes que enfrentar la verdad. Eso lo dice todo. A medida que hablábamos, el ambiente se volvió irrespirable. Yo lloraba en silencio, él seguía hablando con esa calma que me descomponía. Dijo que no entendía cómo alguien podía dormir tranquilo sabiendo que estaba destrozando la vida de otro. Le dije que no dormía, que llevaba meses sin descansar, que cada vez que cerraba los ojos sentía miedo. Pues ojalá lo sientas el resto de tu vida, contestó, y esa fue la primera vez que dejó salir algo de rabia. Golpeó la mesa con la palma y se levantó. Caminó unos pasos por el salón y volvió a mirarme. No sé si voy a poder perdonarte. No sé siquiera si quiero hacerlo. Pero lo que tengo claro es que nunca volveré a ser el mismo contigo. Intenté acercarme, tocarle el brazo, pero retrocedió. No me toques, dijo. Su tono no era. Esa noche me senté en el sofá sin luces, con la notificación sobre las piernas, intentando procesar lo que acababa de pasar. No había gritos ni venganza explícita, pero todo era devastador. No sabía si llorar o reír. Era el tipo de castigo que no se ve venir porque no es emocional, es práctico. Javier había encontrado la manera más silenciosa de hacerme pagar, quitarme todo lo que me mantenía estable, sin tocarme ni una vez. Al día siguiente fui al estudio para intentar hablar con alguien y aclarar la situación. La recepcionista, que evitaba mirarme a los ojos, me dijo que mi acceso al sistema estaba bloqueado y que Javier había dado instrucciones de que cualquier comunicación pasara por el departamento legal. Sentí vergüenza, una de esas que te queman por dentro. Me fui sin decir nada. En la puerta me crucé con algunos compañeros que fingieron no reconocerme. No hacía falta que nadie dijera nada, todo el mundo sabía que algo había pasado.
En un entorno donde todo se comenta, el silencio es la peor condena. Volví a casa y encontré la nevera vacía, las facturas sobre la mesa y un mensaje del banco notificando cambios en la cuenta conjunta. Javier había separado sus fondos personales y dejado lo mínimo necesario para cubrir los gastos básicos. No era crueldad gratuita, era control total. Quería demostrarme que ya no tenía poder sobre nada. Pasaron los días y la incomodidad se convirtió en rutina. No podía dormir, no podía concentrarme. Intentaba contactarlo, pero no respondía. La única comunicación era a través de su abogado, que me informaba de los pasos del proceso de separación. Era tan frío y tan técnico que resultaba humillante. Me pedían firmar documentos, revisar condiciones, confirmar datos. Todo se hacía por correo electrónico, sin llamadas, sin conversaciones humanas. Javier no me había bloqueado, pero había eliminado cualquier posibilidad de contacto emocional. Esa fue su verdadera venganza, la indiferencia organizada. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era su hermana. Me dijo que Javier estaba bien, que no quería hablar conmigo, pero que había dejado algo para mí. Me citó en su casa esa misma tarde. Fui sin saber qué esperar. Cuando llegué, me recibió en el salón con una caja cerrada. No dijo casi nada, solo me la entregó y añadió, él no quiere verte, pero quiere que tengas esto. No pregunté qué era. Esperé a llegar a casa para abrirla. Dentro había fotografías de viajes, entradas de conciertos, cartas antiguas, recuerdos de nuestro matrimonio cuidadosamente ordenados. En el fondo había una carta escrita de su puño y letra. La abrí con manos temblorosas. La carta no tenía insultos ni reproches. Decía cosas precisas, directas, imposibles de refutar. Me decía que no me odiaba, que no podía odiar a alguien con quien había compartido media vida, pero que tampoco podía mirarme sin recordar la traición. Decía que no buscaba destruirme, solo quería que entendiera lo que se siente cuando alguien te borra de su vida sin previo aviso. Ahora sabrás lo que es despertarte y no reconocer el lugar donde vives. Saber que todo sigue en pie, pero nada te pertenece. Esa fue mi vida los últimos meses contigo, escribió. Cuando terminé de leerla, sentí un vacío absoluto. No había dramatismo en sus palabras, solo una lógica implacable. Me di cuenta de que Javier no quería herirme con rabia, sino devolverme exactamente lo que yo le había hecho, despojarme de sentido, dejarme sin dirección. Y lo había logrado. Cada decisión suya tenía un propósito. Su silencio, su distancia, su control metódico, todo era parte de un plan para hacerme sentir lo que él sintió. A los pocos días, recibí otra noticia. El contrato del alquiler del piso, que estaba a su nombre, no sería renovado. Javier lo había gestionado antes de marcharse. Me quedaban 30 días para dejar el lugar donde habíamos vivido los últimos años. Intenté hablar con el propietario para negociar, pero el documento era claro, él había rescindido el acuerdo y no tenía nada más que hacer. Era una expulsión simbólica, pero efectiva. Me estaba sacando de la vida que habíamos compartido, centímetro a centímetro. Intenté reconstruir algo de normalidad. Busqué trabajo, llamé a contactos, pero todos los caminos llevaban a su círculo. En el mundo de la arquitectura en Madrid las conexiones lo son todo, y Javier las tenía todas. No necesitó hablar mal de mí, bastó con no hablar. La gente entendía el mensaje. Me encontré sola, sin trabajo, sin casa y con un silencio social que me aplastaba. Nadie quería involucrarse en una historia donde el peso moral estaba tan claramente desequilibrado. Durante ese tiempo, Adrián intentó contactarme. Me escribió un mensaje largo, diciendo que había oído rumores, que si necesitaba ayuda o quería irme de Madrid él podía buscar algo en otra ciudad. Lo leí sin emoción. Le contesté con una frase corta, no quiero verte. Lo eliminé después. Me di cuenta de que no lo hacía por Javier ni por arrepentimiento, sino porque él era el recordatorio de todo lo que había destruido. No quería salvar nada de aquello. Quería desaparecer. Pasaron los días y Javier seguía sin aparecer. Una tarde, mientras recogía mis cosas para dejar el piso, vino a buscar unos documentos. No lo esperaba. Entró con naturalidad, saludó con un tono neutro y empezó a revisar una carpeta sin mirarme. Lo observé en silencio. Parecía más delgado, con ojeras, pero firme. Cuando terminó, dijo simplemente, no quería que esto fuera así,
pero es lo que hay. Le pedí que me escuchara, que al menos me dejara explicarle lo que sentía, que entendiera que no había querido hacerle daño. Me miró por primera vez en semanas. Su mirada era dura, sin rastro de cariño. Contestó, no necesito entenderte, Clara. Solo necesito seguir adelante. Quise decir algo más, pero levantó la mano para detenerme. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó. Me quitaste algo que no se devuelve. Y no hablo de fidelidad, hablo de confianza. Eso no se reconstruye, se entierra. Después de eso, se dio la vuelta y salió. Escuché cómo cerraba la puerta despacio, sin portazos, sin dramatismo. Fue el cierre más cruel porque fue definitivo. Los días siguientes fueron mecánicos. Me mudé a un pequeño estudio en Lavapiés, lejos de todo lo que conocía. Vendí cosas, cambié de número, intenté mantenerme ocupada. Pero cada noche, cuando apagaba las luces, el silencio me recordaba su venganza. No me había humillado en público, no me había insultado, no había hecho escándalos. Solo me había quitado lo que me daba identidad, el trabajo, la casa, el círculo social, la seguridad. Me había convertido en una versión reducida de mí misma. A veces me sorprendía admirando su precisión. Había actuado con un nivel de control que demostraba una fuerza que nunca le vi cuando estábamos juntos. Entendí que lo que había hecho no era por odio, sino por justicia personal. Quería que sintiera en carne propia lo que es perder algo sin aviso, sin posibilidad de defensa. Lo logró. Y lo peor fue que no pude culparlo. Porque en el fondo, cada consecuencia que sufrí fue resultado directo de mis decisiones. Un mes después, recibí un último correo de su abogado. Era una copia del acuerdo de separación con la confirmación final de los términos. Al final del documento había una nota suya: ya no te debo nada, ni tú a mí. Espero que algún día entiendas el valor de lo que perdiste. Cerré el ordenador y me quedé mirando la pantalla apagada durante largo rato. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Esa fue su venganza, dejarme sin él, sin explicación, sin posibilidad de reparación. No necesitó gritar, ni exponerme, ni arruinarme públicamente. Me castigó de la única manera que realmente dolía, desapareciendo y dejando que yo me hundiera en el vacío que había creado. Era una justicia silenciosa, exacta y devastadora. Y lo peor fue entender que lo merecía. La última vez que vi a Javier fue en un café cerca del Parque del Retiro. No fue un encuentro casual ni una cita acordada con antelación. Me llamó una mañana de domingo después de meses de silencio y dijo con voz firme: quiero verte una hora, nada más. Su tono no dejaba margen a interpretaciones. No sonaba como una reconciliación ni como un intento de cerrar heridas. Era una cita administrativa, la formalidad antes del cierre definitivo. Acepté sin preguntar nada. Llevaba demasiado tiempo esperando escuchar su voz en persona, aunque fuera solo para poner el punto final. Llegué antes que él, como hacía siempre. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Había pocas personas, el murmullo era bajo y el ambiente tranquilo. Cuando lo vi entrar, me costó reconocerlo al principio. Vestía de manera sencilla, sin su habitual chaqueta de oficina, y parecía más relajado, pero su expresión seguía siendo impenetrable. Me saludó con un gesto breve y se sentó frente a mí. No hubo beso, ni apretón de manos, ni formalidad forzada. Se limitó a mirarme unos segundos antes de hablar. He venido porque quiero dejar las cosas claras antes de que firmemos todo. No quiero que quede nada pendiente. Asentí sin hablar. Javier sacó una carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa. Dentro había varios papeles, los últimos documentos del proceso de separación, las cuentas finales, las confirmaciones de los pagos, todo ordenado al detalle. Me explicó cada punto con la misma calma con la que siempre había manejado los proyectos del estudio. No había resentimiento en su voz, solo una neutralidad absoluta. Cuando terminó, me pasó un bolígrafo y dijo: aquí tienes que firmar. Es lo último. Firmé sin pensar, sabiendo que aquel trazo de tinta cerraba una década de vida compartida. Cuando le devolví los documentos, Javier guardó todo sin decir nada durante un momento. Luego me miró y dijo algo que me tomó por sorpresa: he pasado meses intentando odiarte, Clara, y no puedo. Y no sabes lo frustrante que es eso. Pensé que el odio era la forma más fácil de seguir adelante, pero no funciona. No puedo odiarte porque no tengo energía para eso.
Lo que siento es otra cosa, algo más seco. Es como si hubieras dejado de existir para mí. Lo dijo sin dramatismo, con naturalidad, y esa frialdad me dolió más que cualquier insulto. Le pedí que me dejara explicarle algo, que me escuchara sin interrumpirme por última vez. Me dio un leve asentimiento, sin entusiasmo. Le conté que los meses posteriores a su partida habían sido un castigo constante, que no había intentado justificarme ante nadie, que había aceptado todo lo que vino sin resistirme porque sabía que no tenía derecho a pedir nada. Le confesé que había perdido mi trabajo, mi casa y casi todas mis amistades, y que había entendido que lo que hice no fue un error de deseo, sino una renuncia lenta a todo lo que habíamos construido. No le pedía compasión, solo quería que supiera que lo comprendía. Javier escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, me preguntó algo que me dejó sin respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si estabas tan vacía, si te sentías tan perdida, ¿por qué no lo hablaste conmigo en vez de con él? No supe qué decir. Me quedé callada unos segundos y al final solo pude responder que no lo sabía, que tal vez me daba miedo enfrentar la verdad, que era más fácil escaparse que mirar lo que estaba mal. Me miró con una mezcla de resignación y cansancio. Siempre fuiste más valiente en tus silencios que en tus decisiones, dijo. Le pregunté si había alguien más en su vida, si había empezado de nuevo. No lo dije por celos, sino porque necesitaba saber si había logrado seguir adelante. Javier sonrió levemente y contestó, he conocido gente, sí, pero no estoy con nadie. No busco nada ahora. Estoy bien solo. Aprendí a no necesitar a nadie para estar en paz. Sus palabras eran firmes, no había rencor ni tristeza. Me alegró escucharlo y al mismo tiempo me dolió. Me di cuenta de que había conseguido lo que yo no, estabilidad. Hubo un silencio largo. No era incómodo, pero pesaba. Lo rompí preguntándole si alguna vez podría perdonarme. Javier bajó la mirada y tardó en responder. No lo sé. Supongo que el perdón no es algo que se concede, es algo que pasa sin que uno se dé cuenta. Puede que un día me levante y ya no me duela. Pero no va a ser hoy. Su respuesta fue honesta, y lo agradecí, aunque me desgarró escucharlo. Durante un momento creí que la conversación terminaría ahí, pero él siguió hablando. Dijo que en las últimas semanas había revisado muchas cosas del pasado, que había releído correos antiguos, mensajes, fotos, todo lo que quedaba de nuestra historia. Me dijo que se había dado cuenta de que el amor que tuvimos no había sido mentira, que sí había sido real, solo que se agotó sin que ninguno de los dos supiera cómo cuidarlo. Lo nuestro no se rompió de golpe, Clara. Se fue desgastando, como cuando un hilo se deshilacha sin que te des cuenta. Y cuando quise arreglarlo, ya no quedaba nada que sujetar. Quise decirle que aún quedaban cosas, que tal vez no era demasiado tarde, pero no lo hice. Sabía que cualquier intento de rescate sería patético. En cambio, le pregunté si al menos me recordaría sin odio. Javier suspiró y respondió, te voy a recordar como parte de mi vida, no como un error. Pero eso no significa que quiera verte. A veces la mejor manera de recordar a alguien es no tenerlo cerca. Hablamos después de temas prácticos, de cosas menores, como la devolución de unas pertenencias o el cierre de la cuenta bancaria. Todo lo demás parecía fuera de nuestro alcance. Me preguntó si había encontrado trabajo y le dije que estaba colaborando en pequeños proyectos por mi cuenta. No mostró sorpresa ni curiosidad, solo asintió. Luego dijo, eres buena en lo que haces, aunque ya no trabajemos juntos. No pierdas eso. Ese reconocimiento breve fue el único gesto amable de toda la conversación. Cuando parecía que todo había terminado, me miró de nuevo y dijo algo que me dejó sin respiración. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Que todavía me cuesta no preocuparte. A veces me despierto y pienso si estarás bien, y me odio por eso, porque no debería importarme. Pero supongo que uno no apaga 10 años de vida compartida con un botón. Me tembló la voz al responderle que yo también pensaba en él todos los días. No dijo nada más. Solo se quedó mirando por la ventana, con la vista perdida en la gente que pasaba. Estuvimos así varios minutos hasta que se levantó despacio. Tomó su abrigo, dejó unos billetes sobre la mesa para pagar los cafés y me dijo, esto era lo último que necesitaba. Ya puedes seguir tu camino, Clara. Espero que algún día encuentres algo que te haga sentir en paz, sin tener que destruir nada en el proceso. Quise levantarme, decir algo, detenerlo,
pero no pude moverme. Me quedé sentada mientras lo veía salir del local y desaparecer entre la gente. Cuando salí del café, la ciudad seguía igual, pero yo sentía que algo dentro de mí se había apagado definitivamente. Caminé sin rumbo durante un buen rato, sin pensar en nada concreto. No lloré, no sentí rabia, solo un cansancio profundo. Por primera vez entendí que no iba a volver, que no habría segundas oportunidades ni conversaciones pendientes. Todo había terminado de la manera más simple y más definitiva posible, con un adiós tranquilo y sin promesas. Esa última conversación fue más dura que cualquier pelea, porque no hubo espacio para el drama ni para la emoción. Solo dos personas enfrentadas a la evidencia de que el tiempo ya había hecho su trabajo. Javier no me gritó, no me culpó, no me insultó. Solo me dejó claro que yo había elegido un camino y él había elegido otro, y que la distancia entre ambos era ahora irreparable. Volví a mi pequeño piso y guardé los documentos en una caja. Me quedé un rato mirando el bolígrafo con el que había firmado y me di cuenta de que ese simple objeto representaba todo lo que había perdido. No porque él me lo hubiera quitado, sino porque lo había dejado escapar. Me acosté sin cenar y pasé la noche despierta, pensando en cada palabra, en cada gesto, en la calma con la que él había pronunciado su despedida. No había odio, y eso lo hacía aún más doloroso. La última conversación con Javier no fue una reconciliación ni un cierre sentimental. Fue una constatación de hechos, la aceptación de que a veces el castigo no llega en forma de venganza ni de gritos, sino de silencio y ausencia. Entendí que él no buscaba herirme más, solo asegurarse de que no quedaba nada que pudiera arrastrarlo hacia mí de nuevo. Y lo logró. Esa hora fue suficiente para sellar todo lo que quedaba entre nosotros. Cuando amaneció al día siguiente, me levanté con la sensación de haber perdido algo que nunca recuperaría. Ya no quedaban explicaciones ni posibilidades. Solo el eco de su voz despidiéndose con una calma que nunca olvidaré. Después de aquella última conversación, pasaron meses antes de que pudiera volver a hablar de Javier sin que se me tensara la voz. No porque siguiera enamorada, sino porque me costaba aceptar que alguien pudiera borrarte con tanta precisión sin dejar rastros. Al principio me obsesioné con los detalles, con repasar mentalmente cada momento para entender cuándo empezó la fractura, en qué punto exacto tomé el primer paso hacia la caída. Pero con el tiempo comprendí que buscar el origen no servía de nada, porque lo que había pasado no se explicaba con una sola decisión, sino con una cadena de pequeñas renuncias cotidianas. La rutina, la falta de comunicación, la pereza emocional, todo eso se va acumulando hasta que un día te das cuenta de que vives con alguien que ya no reconoces y que tampoco te reconoce a ti. Mi vida después del divorcio no fue un renacer ni una superación inmediata. Fue una secuencia lenta de reconstrucción forzada. Conseguí un trabajo modesto en un pequeño estudio de diseño interior en el barrio de Malasaña. No era lo que soñaba ni lo que me apasionaba, pero me mantenía ocupada y pagaba el alquiler. Al principio nadie sabía nada de mi pasado y eso me dio una sensación de alivio. Nadie me miraba con compasión ni con juicio. Era simplemente Clara, la nueva empleada que llegaba puntual, trabajaba sin hablar demasiado y se marchaba al terminar la jornada. Me aferré a esa rutina porque era lo único que me mantenía estable. No tenía amigos cercanos, no salía a cenar ni participaba en las charlas del trabajo, solo me limitaba a cumplir. Esa etapa fue necesaria para entender que el castigo no era la soledad en sí, sino el silencio que deja cuando no sabes qué hacer con él. Un día, mientras organizaba unos planos, recibí un correo de un número desconocido. Era de Javier. El mensaje solo decía: he firmado los últimos papeles. Espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de decidir si responder. No lo hice. No porque sintiera rabia, sino porque entendí que esa breve frase era su manera de cerrar lo poco que quedaba pendiente. Borré el correo y seguí trabajando. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que había empezado a recuperar algo de control sobre mí misma. No necesitaba una respuesta, no esperaba un reencuentro ni una explicación final. Lo único que quería era seguir viviendo sin girar la cabeza hacia atrás. Sin embargo, hubo días en los que la culpa me visitaba sin aviso. Me ocurría cuando veía a parejas en la calle, cuando escuchaba a alguien hablar de viajes, cuando encontraba un objeto que me recordaba nuestra casa. No era nostalgia por Javier, era un recordatorio de lo que había destruido sin pensarlo. Entendí que las consecuencias de una traición no terminan cuando la otra persona se va, sino cuando tú te das cuenta de que la confianza que rompiste también era la tuya. Había traicionado mi propio sentido de estabilidad, mi palabra, mi respeto.
Nadie te prepara para entender que la infidelidad no solo destruye lo que el otro siente por ti, también arrasa con la imagen que tienes de ti misma. Poco a poco, empecé a hacer cosas pequeñas que antes había dejado de disfrutar. Volví a cocinar para mí sola, algo que no hacía desde antes del matrimonio. Empecé a caminar por Madrid los fines de semana, sin rumbo, solo por el placer de moverme. A veces me sentaba en bancos a observar a la gente y pensaba que, en el fondo, todos los que pasaban frente a mí llevaban algo roto, aunque lo disimularan mejor que yo. Esa idea me ayudaba a no sentirme un caso aislado. No era la única que había tomado decisiones estúpidas. Pero lo que diferenciaba a unos de otros era lo que hacían después de caer, y yo estaba decidida a no quedarme en la versión destruida de mí misma que Javier conoció. Pasó casi un año hasta que volví a cruzarme con alguien que despertó en mí una mínima curiosidad. No fue una historia romántica ni una salvación, simplemente un compañero del estudio que empezó a hablarme más seguido, con un interés que noté pero no correspondí. Me invitó a tomar algo varias veces y siempre encontré una excusa para no hacerlo. No porque tuviera miedo de repetir el pasado, sino porque no quería entrar en otra historia sin haber entendido completamente la anterior. A esas alturas ya sabía que involucrarse con alguien no tiene sentido si todavía no has hecho las paces con tu propio desastre. Una tarde, mientras revisaba unos planos, me llegó un mensaje de su hermana, la de Javier. Me preguntaba si podía llamarme. Dudé, pero acepté. Me dijo que su madre había fallecido y que Javier había mencionado que no quería verme en el funeral, pero que ella creía justo informarme. Agradecí el gesto y colgué. No fui. No por orgullo ni por desinterés, sino porque entendí que mi presencia solo reabriría una herida que él había cerrado con esfuerzo. Pasé esa noche en silencio, recordando algunas cenas familiares, conversaciones triviales, los primeros años donde todo parecía sencillo. Fue un repaso breve, sin lágrimas. Era extraño pensar que ya no tenía derecho ni siquiera a acompañarlo en un duelo. Así era el precio final, la exclusión total de su vida. Los meses siguientes fueron más llevaderos. Empecé a aceptar pequeños encargos por mi cuenta y, poco a poco, recuperé parte de la estabilidad económica. Logré alquilar un piso un poco más grande y lo amueblé de manera práctica. No había adornos ni recuerdos, solo lo esencial. No quería objetos que representaran nada. Cada decisión que tomaba estaba guiada por la idea de no depender de nadie. Me volví más directa, más práctica, más selectiva con la gente que dejaba acercarse. No porque me sintiera superior, sino porque no quería volver a construir una vida sobre la base de una comodidad falsa. Con el tiempo, comprendí que la historia con Javier no había sido solo una tragedia sentimental, sino una lección sobre límites. Había aprendido que el amor no se mantiene por sí solo, que la rutina no es el enemigo, sino la prueba constante de que uno sigue eligiendo al otro. Yo dejé de elegirlo mucho antes de engañarlo, y él dejó de luchar mucho antes de darse cuenta de que me estaba perdiendo. Lo que vino después fue solo la consecuencia lógica de dos personas que dejaron de hablar cuando todavía podían hacerlo. A veces me pregunto si él alguna vez pensó en buscarme después de todo, si alguna noche le pasó por la cabeza llamarme solo para saber si seguía viva, pero luego recuerdo su mirada en aquella última conversación y sé que no. Javier era coherente incluso en su silencio. Cuando decidió irse, lo hizo de manera definitiva. Y aunque al principio esa frialdad me parecía cruel, ahora entiendo que fue lo más honesto que pudo haber hecho. No prolongó lo inevitable, no alimentó falsas esperanzas, simplemente se fue y me dejó con la tarea de enfrentar lo que había destruido. Hoy, cuando miro hacia atrás, no busco justificarme. Si algo he aprendido es que las justificaciones son solo formas de disfrazar la culpa. Lo que hice fue una elección y las consecuencias fueron proporcionales a esa elección. No me considero víctima ni villana. Fui una persona que tomó malas decisiones y que pagó por ellas. Lo que cambió con el tiempo fue mi forma de entender el castigo. Al principio creía que el dolor venía de la pérdida de Javier, pero ahora sé que lo más difícil fue perder la confianza en mí misma. He aprendido a estar sola sin sentirme castigada por ello. Ya no me atormenta el recuerdo ni me ahogo en la culpa. La herida no se cierra del todo, pero deja de sangrar. No busco redención ni segundas oportunidades. Lo que busco ahora es coherencia, aunque eso signifique mantener la vida simple, sin grandes historias ni emociones intensas. A veces, cuando paso cerca del retiro, pienso en aquel café donde nos despedimos. Entro, pido lo mismo que aquel día y me siento en silencio. No espero verlo entrar ni imagino reencuentros imposibles.
Solo me quedo un rato, observando, recordando lo suficiente para no repetir los mismos errores. Es mi manera de hacer las paces con el pasado sin idealizarlo. Javier seguirá siendo parte de mi historia, aunque nunca vuelva a formar parte de mi vida. Su ausencia ya no me pesa como antes. Se convirtió en un punto de referencia, una línea que marca lo que no volveré a cruzar. Me enseñó sin proponérselo que el amor no se destruye de golpe, se abandona lentamente. Y que una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Vivir con esa certeza es lo más cercano al perdón que he logrado. No hacia él, sino hacia mí. No espero que me recuerde, ni siquiera que me perdone. Solo espero que, en algún momento, si alguna vez piensa en mí, no lo haga con rabia, sino con la neutralidad con la que uno recuerda una parte de su vida que ya no duele. Esa es la verdadera conclusión de esta historia. No hay reconciliación, no hay moraleja, no hay redención romántica. Solo una mujer que aprendió tarde que cada elección tiene un precio, y que a veces el mayor castigo no es perder al otro, sino perder la versión de ti misma que existía antes de traicionarte. Esa fue mi historia, y con eso me quedo.